Hola a todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el interesante match en enero del 2022 realizado en la ciudad de Merano, Italia, el año 1981, donde el campeón del mundo, Anatoly Karpov, ponía en defensa su corona frente al aspirante Víctor Kornovich. Veremos a continuación la octava partida. Al presente de esta partida, el match iba 3-1 de ventaja sobre Karpov. Karpov había ganado la primera y segunda partida, la tercera había sido tabla, la cuarta victoria para Karpov, colocándolo 3-0, la quinta tabla, la sexta victoria del aspirante, la séptima partida empate y la octava partida veremos a continuación que el año 1981, el 22 de octubre, se jugó esta partida. El desafiante ha mejorado, pero sin haber llegado a su mejor nivel. En la quinta partida consigue un buen prefinal, presionando constantemente, gana un peón. No logra imponerse, pero es un buen estímulo para su espíritu apabullado por un 3-0. Por fin en la sexta partida llega a su primer triunfo después de una lucha dinámica agotadora. Hubo errores, pero lo que se registra en síntesis es el resultado. Para aquellos que no han visto esa sexta partida, si se suscriben a mi canal la podrán ver. Está ahí más o menos en octubre del año pasado, yo la comenté. La séptima partida deja un buen saldo para el desafiante. Algunos problemas que surgen de la variante Talsakov en la defensa ortodoxa parecen haber sido superados. Pese al marcador en contra, en las trincheras del corno renace el optimismo. Los segundos encargados de la labor analítica para las partidas suspendidas o los próximos combates obtienen un resultado más armonioso, más completo. Llega la noticia no esperada. Karpov ha solicitado se aplace la octava partida. La ciudad de Merano, y especialmente su centro termal, es propicio para el descanso y también en este caso para que los días pasen y con mayor margen de tiempo los segundos del campeón descubran alguna fisura en la preparación del desafiante. Un par de días apacibles, calmos, aprovechados por los organizadores para mejorar las condiciones que rodean el match. Más pantallas de televisión que enfocan a uno y otro maestro, juntos o separadamente. En una palabra, más comodidad para el público y periodistas. Nuevamente la lucha, están ya frente al tablero. Pronto conoceremos las conclusiones a que han llegado los preparadores de la octava partida y cuál es la decisión que en la última instancia se toma en el tablero por los manes del Greco. Es un Gioco piano que se transforma en un Gioco pianísimo. Los maestros Anatoly Karpov y Víctor Kornoy rinden homenaje a la partida italiana, el Gioco piano, mejor dicho, al Gioco pianísimo, no tan solo por las características de la apertura, sino también porque duró 80 jugadas, la más larga de lo que va del match. La partida italiana fue estudiada y experimentada en el año 1500 por Giovanni Leonardo da Cucci, llamado Il Putino, y Paolo Boi, Il Circusano, herederos de la primacía mundial al ocupar el lugar que dejó el sacerdote español Ruy López de Segura. Estudios, partidas de la época son conocidos. Hasta hay referencia a un poema latino titulado Saccia Ludus, escrito por el obispo italiano Marco Jerónimo Vida y que se publicó en el año 1525. Hacemos esta referencia para puntualizar una vez más que es indispensable un clima determinado para la creación. Cualquier manifestación artística para que se traslade su esencia, hecha color, forma, armonía, hondura de pensamiento, proclama al hombre hecho potencia como realizador, en las grandes empresas y también en las pequeñas, como en esta del mundo del ajedrez. El clima creado por los maestros italianos tenía que plasmarse en un nombre y fue el de Gioacchino Greco, llamado el Calabrese. Jugando esta apertura inventó ataques devastadores. Sus triunfos resonantes, brillantes, lo convirtieron en el mejor jugador de la época 1634. Fue considerado con justicia campeón del mundo. A poco sus fórmulas fueron barridas del tablero. El ajedrez es un juego de permanente evolución y se dejaron a un lado los ataques a lo greco para llegar a lo que llamamos Gioco pianísimo, con accionar lento, cauto, sin pretender resultados inmediatos. Estos son los antecedentes de la apertura que resucita el actual campeón del mundo en ese match, Anatoly Karpov, después de casi 5 siglos de su creación. Pianísima, pero sin una fácil igualdad. La partida es pareja pero tensa. El campeón maniobra con habilidad y mantiene flexibilidad en sus huestes.
Se produce la apertura de la columna de dama. El gran maestro William Stein, considerando posiciones similares en el Gyoko pianísimo, decía que la columna no vale para nada porque ninguno de los dos bandos puede penetrar en la séptima y que las chances hay que buscarlas por otra parte. Sentencia aceptada por Capablanca y que Karpov tiene muy en cuenta. Hay algo casi imperceptible que aprisiona al negro, la capacidad de maniobra del blanco que le permite abrir la columna A. Hay nuevas urgencias que debe atender Cornell sin permitirse una ligereza. Transita por una cornisa con el filo de una navaja. Sigue la precisión y aunque el campeón puede ganar hasta un caballo, quedando tan poco elemento en el tablero que las tablas no pueden evitarse. Una ruda, obstinada lucha. Veamos esta hermosa partida, la octava del match. Con las piezas blancas, Karpov, con las piezas negras, Víctor Cornell. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4. La expectativa general estaba centrada en la preparación del que presuntamente traía Karpov para enfrentar al Ruy López Abierto, al que le había deparado su única derrota hasta el momento, pero cuando la afición se aprestaba a presenciar un duelo donde no participaban solamente los contendores visibles, sino ambos equipos de analistas, a través de los estudios previos, el campeón, seguramente no conforme aún con los resultados del laboratorio, decide tomar rumbo diferente, soslayando la preferencia de su rival y ganando tiempo para su ayudante. Hacía mucho tiempo que no se veía este planteo en confrontaciones por el título mundial, y el propio Karpov no es proclive al mismo, prefiriendo sistemáticamente la partida española con alfil B4, B5 mejor dicho. Alfil C5, entrando en la partida italiana, también conocida como Gyoko Piano, favorita del desafiante en esta apertura. Otros grandes jugadores como Grigorich y Geller se inclinan por la defensa de los dos caballos, que se origina mediante caballo F6 en vez de alfil C5. C3, caballo F6, D3. Acá está la clave de la cuestión. El campeón no desea lanzarse a las complicaciones típicas de la línea con D4, pues la teoría ha calado hondo, es una variante tan antigua y los riesgos son muchos. Plantea en cambio un juego más tranquilo de corte absolutamente posicional, conocido por ello como Gyoko pianísimo. D6, caballo B a D2, apartándose del ejemplo más moderno que es el Rocky, no lo vamos a colocar ahora, pero el negro responde con A6, medida necesaria para proteger el alfil, enroque corto, alfil B3, también el blanco teme caballo A5 del negro, por lo que se precave. Alfil A7, H3, alfil E6, invitando una simplificación con refuerzo al centro negro. El blanco declina el cambio, reservando para su alfil de casillas blancas un importante futuro. A lo largo de la partida se irá constatando la profundidad conceptual de Karpov. Alfil C2, D5, el negro necesita abrir columnas para instalar sus piezas pesadas, pero acá no es adecuado. Torre E1, el blanco acepta jugar el esquema simétrico y se produce con el obligado cambio que sigue. Su única ventaja consiste en que su caballo de D2 está mejor colocado que el caballo negro de C6, ya que este último concede una importante casilla central, que es la casilla D5, para ser utilizada como futura base de operaciones de las blancas. D por E, caballo H5, caballo F1, dama por D1, torre por D1, torre A D8. El blanco no puede evitar cierto grado de simplificación, pero marcha directamente a su objetivo en D5. Alfil E3, F6,
alfil por A7, caballo por A7, caballo E3, caballo F4, H4. Lo admirable es la sencillez de maniobra de Karpov. Ya no es necesario controlar las clavadas en G4 y como en un futuro verá buscarse G3 para desalojar el molesto vigía enemigo, la preparación del texto resulta útil. Alfil F7, caballo E1, caballo C8, F3, caballo E6, se va sin que lo echen, dando testimonio de que la amenaza es más fuerte que la ejecución. Caballo D3, torre D7, alfil B3, apuntando las baterías al puesto de D5 y amenazando directamente alfil por E6, y si alfil por E6, caballo C5 con ventaja. No será cómodo para el segundo jugador plantear un futuro C6, ya que con caballo C4 pondría de manifiesto otra debilidad en el ala negra, dama negra. Caballo E7, caballo D5, caballo C6, triste necesidad, ya que esto otorga gran estabilidad al centinela blanco. El campeón aumenta su presión en una situación teóricamente equivalente, luciéndose en el juego de maniobra estratégica. Alfil A4, magnífica concepción, provoca debilidad y rigidez estructural en el ala de dama rival, lo que le permitirá posteriormente trabajarlo con toda comodidad. Obligado prácticamente. B5, alfil C2, torre F, D8, A4. Ya se aprecia la profunda orquestación del blanco, mientras que por un lado provoca debilidades que pasa a explotar abriendo la columna A, por otro neutraliza la reacción del negro en la columna D. El alfil del blanco cumple una misión más importante que el colega del adversario, de acuerdo al comentario que hicimos en la novena movida. Rey F8, G3, torre D6, el negro se mantiene a la expectativa protegiendo anticipadamente su ala de dama. B4, caballo E7, caballo E3, naturalmente que el blanco de mayor espacio debe evitar, el dueño de mayor espacio debe evitar la simplificación. El negro se defiende en posición incómoda y busca crear algún contrajuego. Torre C6, torre A3, caballo C8, A por B, A por B, rey F2, el rey también colabora en la neutralización de la columna dama o la columna D. Caballo B6, caballo B2, un control necesario para evitar la penetración del caballo negro. Torre por D1, alfil por D1, torre D3, alfil E2, buena jugada, bien jugado. El alfil blanco comienza a tomar vuelo de acuerdo a la profunda concepción de Karpov. Fallaría el intento negro, alfil E8, fallaría jugar torre D2 debido a caballo E a D1 seguido de rey E1, botando a la torre blanca, negra. Alfil E8, torre A5, torre D8,
Apurado por el reloj, el desafiante mejora sus piezas, aprovechando cuestiones tácticas. No se puede. Acá lo vamos a ver. Rey E1. No se puede jugar alfil por B5 debido a torre D2 ganando. Rey E1. C6. Cada vez el alfil negro se torna más pasivo. Torre A6. Torre B8. Alfil D1. Caballo C8. Caballo D3. Caballo C7. El negro finalmente logra desalojar la molesta torre. Con esto se alcanza el control y comienza una nueva fase de la lucha. Torre A5. Posición suspendida donde el negro debe recomponer su posición. Y Kornoy hizo la jugada secreta con torre A8. La jugada secreta que trata de neutralizar la torre para activar el rey, pieza importante en cualquier final. F4. Los análisis demostraron que el negro no debe tomar la torre, pues generaría un peligroso peón pasado que inmovilizaría a las fuerzas negras destacadas a su vigilancia. Al mismo tiempo, el blanco rompe en el centro creando circunstancias favorables a su causa. E por F, G por F, caballo B6, organizando el contrajuego mediante futuras incursiones a caballo A4 o caballo C4. El final entra en una etapa dinámica. Alfil F3, torre D8, el negro, convencido de que el enfrentamiento a las torres paraliza también algunas de sus piezas menores, se decide por un juego más activo. Alfil E2, retroceso necesario, ya que rey D2 permitiría caballo C4 o caballo A4, con interesante iniciativa de las negras. Caballo A4, torre A7, torre D7, rey D2. Ahora el cambio de torre resulta forzado, pero blanco reconoce que la pieza negra es muy activa. Con esto el final entra en una fase distinta donde ambos reyes aparecen abiertamente en escena. Caballo E3, buena jugada, obligando al cambio. Torre por D7, alfil por D7, alfil G4, ampliando el radio de acción de sus piezas. También H5 era digna de ser considerada, pero Karpov jugó alfil G4. G6. Esto desarticula peligrosamente los peones del ala del rey. Tal vez más cauteloso hubiese sido jugar rey E8. Tenemos G6, F5. Buena jugada. Obligado, ya que el caballo no puede moverse defendiendo al alfil y podría perderse un peón. Alfil por F5. Rey G7, lo más natural, ya que cualquier avance de peón deja la situación más expuesta. E5, una buena forma de quebrar la rigidez de la posición. La amenaza es E por F, jaque, rey por F, seguido de alfil por H7. No deja muchas alternativas, ya que si peón por F por E, viene caballo por E y conduce al desastre de las negras. Así que el negro, caballo F8, alfil por D7, caballo por D7, E6, buena jugada, excelente chance. Este peón, combinado con un eventual caballo F5, crea una situación crítica que debe resolverse con mucha atención.
Buena maniobra. El desafiante, una vez más, luchando contra el reloj, encuentra la buena defensa. Era solo aparente la jugada caballo E5, ya que venía caballo F5, rey F8 y caballo D4, con gran ventaja. Seguirían los problemas del negro. Paradójicamente, el peón de E6 tan adelantado, suficientemente fuerte como para que el negro deba extremar la cautela. Entonces tenemos caballo D a B6, caballo F4. El campeón es muy económico en el manejo de sus piezas. La natural caballo F5 puede realizarse en cualquier momento y mientras tanto dicha pieza puede cumplir otras funciones. Rey F8, rey D3, caballo C8, alcanzando el control de tiempo y preparándose a desalojar el potencial caballo F5, por lo que este equino toma otro rumbo. Caballo G4, rey E7, caballo H6, rey D6, excelente defensa frente a la ingeniosa iniciativa del blanco, quien amenazaba, ¿no es cierto? Si yo retrocedo, amenazaba caballo G8, seguido de caballo por F6. Así que por eso, rey D6. Rey D4, necesario para evitar que el rey negro se agrande con rey E5. Caballo E7, neutraliza los saltos más peligrosos del caballo en H6 y prepara su contrajuego. El peón pasado de E6 ha quedado neutralizado a costa de una cierta pasividad de las piezas negras, que es el problema a resolver. Caballo F7 jaque. Un caballo en un apostadero poco interesante para promover el avance de su peón pasado, pero que cumple la importante misión de cortar la acción del rey negro. Rey C7, caballo H5. Se precipitan los acontecimientos. Ahora el negro debe encontrar el camino a la salvación entre varias posibilidades tentadoras. C5. Estaba la posibilidad de ser la mejor. Caballo F5. Rey D3. Caballo por H4. Caballo por F6. Caballo G6 y rey D4. Otorga una ventaja clara al blanco esta posibilidad. Pero con esta C5 el negro se defiende. En su nueva crisis con el reloj, Cornoy muestra su temple y talento en la conducción de los finales. Agiliza su juego y ya entrevé una simplificación de peones donde entra en consideración el sacrificio de las piezas menores. B por C. Caballo C6 jaque. Rey E3. Sería un groserísimo error jugar rey D5 debido a caballo por C3 mate. Increíble. Rey E3. Caballo por C5. Caballo por F6. Caballo por E6. H5. Un intento más manteniendo cortado al rey negro. Porque si caballo por H7 venía rey D7, ¿no es cierto? Y esa pieza conjura el peligro del peón H blanco. Mientras que con peón B4 se simplifica el resto y las angustias desaparecen. Acá todavía hay que proceder con calma, aunque las perspectivas son de empate. Tenemos H5, caballo F8, rey E4, rey B6. Sin posibilidades de un cálculo exacto, el desafiante se defiende conceptualmente mediante un contrajuego en el sector de dama. Técnicamente, B4 debería ser suficiente para el empate. Caballo
G5, H6, caballo F7, caballo E3, E6, muy buena jugada. La idea del segundo jugador es entregar este caballo por el peón H y capturar el otro único peón blanco. Caballo E8, evitando angustiosamente el proyecto del adversario. Caballo C5 jaque. Rey E3. Caballo H A4. Rey D2. Momento crítico donde el negro dispone de un elegante método para empatar la partida. El negro escoge B4. Estaba la posibilidad de caballo E7, caballo por H6, caballo C3, rey por C3, caballo D5 jaque, rey B3, caballo F4, caballo F6, caballo por H5, caballo por H5, B4 y jugando B4 para que el mismo no sea bloqueado peligrosamente atrás y los caballos blancos resultan impotentes contra el rey negro en soledad. Pero el desafiante toma otro camino a la postre suficiente para evitar la derrota. B4, C por B, caballo por B4, caballo por H6, caballo C4, C5, caballo F5, caballo D5, H6, caballo E4 jaque, rey D3, caballo G5, rey D4, rey C6, caballo 5 a 7G, caballo E7, amenaza caballo G8 seguido de caballo por H6, caballo F6, caballo G6, caballo F5 y tablas. En efecto, los reyes han quedado radiados por la curiosa disposición de ambas parejas de caballeros y el peón blanco no progresa. Una lucha intensa en todas sus fases. Increíble, los reyes no se pueden acercar. Y es tablas, moviendo los puros reyes. La partida más larga de este presente match hasta el momento. Muestra un Karpov ambicioso dentro del estilo de no dar chance al rival, aún fuera por fuerza, por las circunstancias de sus planteos favoritos y a pesar de la simetría de peones, el campeón busca intensamente la victoria. Mérito para Kornoy, quien en su permanente lucha con el reloj atinó a resolver los agudos problemas planteados. Espero que les haya gustado, una partida larga pero hermoso, final raras veces se ve en un campeonato del mundo, incluso en partidas de torneo, donde aparezca la lucha de 4 caballos. Una linda partida. Muchas gracias, nos estaremos viendo en breve con más partidas de este maravilloso match de verano 1981.